Vamos a ver la palabra de Dios. Hoy te traigo un tema que se llama confía en las promesas de Dios. Amén. Confía en las promesas de Dios. Muy bien, vamos a ver la palabra de Dios hoy. Y te invito por favor que vayas a tu Biblia en el libro de los Números. Libro de los Números, capítulo 23, verso 19. Números 23, verso 19. Cuando estés allí, dale la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Números 23, 19. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu presencia hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú que nos sostiene cada día, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Vamos a hacer la declaración de fe, luego se nos olvida, ¿eh? No se le vaya a olvidar. Vamos a declarar la palabra de Dios en nuestra vida, que es el fundamento de nuestra fe. Y diga después de mí: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella habla de mí, de lo que soy y de lo que quiere ser. Es medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Creo en lo que está escrito. Creo en lo que me es dado. Por tanto, no temeré, no me rendiré. Esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Aleluya. Y hoy vamos a hablar, dáselo fuerte a él, dáselo fuerte. Y hoy vamos a hablar precisamente de las promesas de Dios. Sin duda Dios siempre ha querido bendecirnos, amén. Su amor por nosotros es lo que lo impulsa a Dios a bendecir a su pueblo, porque nos ama, porque no nomás nos creó de balde. Hay un propósito en cada cosa, pero nuestras bendiciones vienen a través de nuestra obediencia a Dios. Si nosotros somos obedientes, vamos a ver esas bendiciones, pero todo eso se obtiene por fe, porque aún la obediencia es por fe, porque le crees a Dios, porque crees en su palabra, porque crees en su promesa, porque le crees a Él. Las bendiciones de Dios vendrán a tu vida. Entonces nuestra obediencia también está atada a nuestra fe. Porque creemos en el Señor, sabemos que Él no miente en lo que dice en su palabra. Por tanto, creemos que lo que Dios ha dicho en esta palabra se va a cumplir. Tarde o temprano, de acuerdo al plan que tiene Dios para con nosotros, de acuerdo al plan maestro que Dios hizo y formó desde antes de la fundación del mundo, Dios va a hacer que esas bendiciones y esas promesas y esta palabra se cumpla en tiempo y en forma. Amén. La Biblia está llena de promesas, promesas las cuales Dios ha dado a aquellos que le obedecen, a aquellos que creen, a aquellos que buscan al Señor. Pero déjame decirte una cosa: estas promesas son exclusivas para los hijos de Dios, para aquellos que han creído en el Señor, para aquellos que han recibido a Cristo, para aquellos que han muerto al mundo y han vivido ahora en Cristo. Para ellos son las promesas, o sea que para nosotros. Esto no es para el mundo es la salvación, pero una vez que entras en el reino de Dios, participas de las riquezas del reino, porque mientras estés fuera del reino no eres partícipe. Tendrías que entrar al reino, tenías que volverte un hijo de Dios y entonces
poder disfrutar de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios. Una promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien o de hacer algo por alguien. Entonces Dios tiene esta voluntad de querer hacer algo por ti o darte algo a ti. Ese es de su voluntad, por su gracia. No porque seamos buenos o porque seamos perfectos o porque seamos los mejores, sino de su voluntad. Él decidió darte a ti bendición. Y tenemos que verlo de esa manera, mi amado, porque si estamos con Dios, estamos en el plan de Dios. Si Dios nos ha dado esas promesas o sus promesas, ¿qué impide que yo obtenga esas bendiciones? ¿Qué impide que tú seas bendecido? ¿Qué impide que tú seas prosperado? ¿Qué impide? Nada. Solo que no le creas al Señor. Solo que no sigas las instrucciones de Dios. Entonces no vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Entonces metámonos en el plan de Dios, porque el plan de Dios que tiene para ti y para mí es perfecto. Perfecto. Por eso hoy te voy a hablar acerca de las promesas de Dios, de poner nuestra confianza en las promesas de Dios. Porque cuando ponemos nuestra confianza en las promesas de Dios, fíjate bien, vivimos en paz, vivimos en esperanza, vivimos en fe. Sabemos que aunque las cosas se tornen oscuras, tarde o temprano la luz brillará en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en todo lo que hagas, porque entre tú y la oscuridad y el problema y la situación está la promesa de Dios. Entonces es importante, mi amado, no impide absolutamente nada para poder recibir esas promesas, esas bendiciones. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios y tenemos un Padre que tiene grandes promesas para nosotros, ¿verdad? Y todo empezó hace muchos años, con esa promesa que Dios le dio a Abraham. Y voy a entrar en materia acerca de todo esto, por qué debemos de confiar en las promesas de Dios. Y vamos por favor a Génesis capítulo 13, verso 14. Génesis capítulo 13, verso 14. Cuando estés ahí, dale la gloria al Señor. Después del diluvio se levanta otra generación, y entre esa generación se levanta Abraham, un hombre que buscó al Señor, que tuvo temor de Dios. Y por causa de eso, Dios lo bendice. Y cuando era joven Abraham, Dios se le aparece y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y ahí te bendeciré y te haré una gran nación. Y en tu simiente, le dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa le hizo Dios a Abraham. Pero lo tuvo que sacar de su tierra, lo tuvo que sacar de su familia y decirle: te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que te daré a ti y a tu descendencia. Y en Génesis 13, 14, Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, oriente y occidente. Porque la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Para siempre. Esa es una promesa. Yo quiero que te enfoques en la promesa de Dios. Dios le da una promesa a Abraham y le dice: voltea al norte, al sur, al este y al oeste, porque toda esa tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia, porque Dios es el dueño de toda la tierra y Él decide a quién se la da. Así es que, mi amado, si quieres tener algo, acércate al dueño. No vayas buscando a otro, porque el único dueño es el Señor. Todo le pertenece a Él. Así es que Dios lo ve y le dice:
daré a tu descendencia para siempre esa tierra. El verso 16. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Cuántos de aquí pueden contar el polvo de la tierra? Así es que la descendencia de Abraham tampoco puede ser contada. Así le dijo el Señor, tan grande iba a ser su descendencia. Y luego dice, verso 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti te la daré. Esa es una promesa de bendición, mi amado. Esa es una promesa donde Dios le está diciendo a Abraham cómo lo iba a bendecir. Esa es una promesa de que cuando Dios vio a Abraham, dijo, de aquí voy a sacar mi pueblo. De aquí voy a sacar de los lomos de Abraham. Levantaré una nación que me adore, una nación que me busque, una nación que tenga temor de mí. Y Dios buscó a Abraham. Y a pesar de que su esposa era estéril, Sara, su mujer, para Dios no hay imposible aunque esté estéril, porque la promesa que Dios hizo se va a cumplir. A pesar de los obstáculos que haya en tu vida, la promesa de Dios se va a cumplir. Porque para Dios no hay imposible, porque Él, donde no hay, Él hace brotar vida. Donde hay huesos secos, Dios les da vida. Donde hay desiertos, Él hace plantar y salir agua de vida. Por eso es que confío en las promesas de Dios. Porque no es por lo que yo veo, sino es por lo que Él ha prometido que va a hacer en mi vida. Y así nos tenemos que mover. Conocemos la historia de Abraham. Tuvo un hijo nada más. Con la esposa de la promesa que fue Sara, Isaac. Curiosamente, ¿verdad? La esposa de Isaac también era estéril. Y Dios también le hizo un milagro y concibió la mujer. Y tuvo a sus dos hijos, Jacob y Esaú. Y de ahí de Esaú, ¿verdad? Él se fue por un lado, Jacob, que era el de la promesa, tuvo 12 hijos de las 12 tribus de Israel, donde Dios sacó el pueblo. Y esas 12 tribus pasaron por momentos difíciles. Hubo una sequía tremenda en la tierra donde habitaban. Así es que tuvieron que salir de su tierra, de la tierra que Dios le había dado a Abraham. Tuvieron que salir para ir a Egipto. Porque Dios ya había mandado adelante a José a preparar lugar para su pueblo. Y de ahí, ¿verdad? Estuvieron 400 años. Porque después de que José muere, el siguiente faraón ya no reconoce al pueblo y los vuelven esclavos. Y estuvieron por esclavos por 400 años en Egipto. Y el clamor subió y Dios escuchó su clamor. Y Dios responde y levanta un siervo, su siervo Moisés, y que saca al pueblo de Egipto. Y le dice Dios a Moisés, tú sacarás a mi pueblo y lo llevarás a una tierra que fluye leche y miel. Porque esa tierra Dios le había prometido a Abraham. Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y entonces lo lleva a Moisés por el desierto. No todos creyeron a la promesa de Dios. No todos creyeron a la palabra que Dios había dado. Y perecieron allí una generación. Y se levantó otra que sí le creyó al Señor. Y entraron a la tierra prometida por mano de Josué. Ya Moisés había muerto. Y estando ellos conquistaron la tierra. Ellos conquistaron todo lo que Dios les había dado. Después de eso, se levantan los jueces, porque no había un rey en Israel. Había jueces los que gobernaban a todo el pueblo de Dios. Pero el pueblo se cansó de tener jueces y le dijo Dios, danos un rey como las otras naciones tienen, un rey para poderle hablar, para podernos quejar, para poderles estar en su presencia.
Y Dios levanta un rey, el primer rey sobre esa nación, sobre Israel, que se llamó Saúl. Y Saúl hace lo malo delante de Dios, es desechado, pero Dios se busca un varón conforme a su corazón, que iba a hacer todo lo que él le dijere. Y ese rey fue David. David se levantó como rey sobre Israel e hizo la voluntad de Dios. Y aunque falló muchas veces, siempre estuvo delante de Dios. Después de eso, ¿verdad? David tuvo un hijo al que le sucedió el trono. Y este fue Salomón. Su nombre es Pacífico, porque durante todo su reinado reinó más de 40 años Salomón, o 40 años. Y en todos sus años ningún enemigo se levantó contra él, porque lo que él había pedido era sabiduría. Él no pidió riquezas, él no pidió sus enemigos, él no pidió cosas. Él pidió la sabiduría de Dios para gobernar bien al pueblo de Dios, y eso agradó a Dios, y por ello puso en paz a todos sus enemigos alrededor. Fíjate bien cómo Dios, por una promesa, Él estuvo presente durante todo este trayecto. Por eso te estoy contando todo esto. Hace 1800 años antes de Cristo, que Dios le había dado la promesa a Abraham, que le iba a dar esa tierra, pero perdieron la tierra. Volvieron a conquistarla, se levantaron reyes después de Salomón, se levantaron reyes. Unos hicieron lo bueno delante de Dios, pero otros hicieron lo malo delante de Dios. Y por causa de haber hecho lo malo delante de Dios, vinieron los enemigos y los conquistaron. Como el imperio babilónico, como el imperio griego, como el imperio sirio. Todos ellos conquistaron a Israel y lo despojaron de sus tierras y los esclavizaron y estuvieron en yugo, pero la promesa de Dios se seguía cumpliendo, no importa lo que esté sucediendo. Llegó también el imperio romano en tiempos de mi Señor Jesucristo, y en ese tiempo el pueblo de Dios estaba sometido por los romanos. Y en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, se levanta una redada, porque el pueblo judío, ¿verdad?, se levanta en contra de la opresión del imperio romano. Y se levanta una redada que empiezan a pelear. Pero en el año 71, ¿verdad?, por el emperador Vespasiano y por el general Tito, hacen una matanza tan grande que ese tiempo la profecía de nuestro Señor Jesucristo se cumple, porque destruyeron el templo. Destruyeron el templo. Cuando Jesús, ¿se acuerdan?, entró en el templo y le dicen: mira este templo tan grande, tan hermoso. Jesús les dijo, ¿verdad?, del templo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en ese año después de Cristo, en el año 71, el general Tito con sus hombres matan alrededor de 600,000 judíos, hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, ancianos. Hacen una matazón ahí, y muchos de los judíos fueron esparcidos porque salieron huyendo. Y el templo fue destruido, y lo único que queda del templo es el muro de las lamentaciones, que actualmente está en Israel. Eso es lo que quedó del templo. Imagínate todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces los judíos fueron esparcidos, no tenían un lugar a donde ir, ellos estaban esparcidos por toda la tierra. En el año 638 después de Cristo, de la era cristiana, el imperio bizantino del periodo se levanta otro imperio de árabe islámico bajo el califa Omar. El califa es como el faraón, ¿vale?
y conquistó a Jerusalén y las tierras de Macedonia y de Siria y de Egipto. Y los judíos otra vez entraron en una masacre y fueron dispersados por toda la tierra. Esto sucedió en el año 638. Fíjate cómo una promesa que Dios le hizo a Abraham trajo muchas situaciones. Muchas veces fue por la desobediencia del pueblo. Pero aunque fue hace mucho la promesa que Dios le dijo al pueblo, que a Abraham, que le iba a dar esa tierra, Dios no se olvida de sus promesas. Y por último, en el año 1941-42, Adolfo Hitler se levanta contra todo el pueblo judío y hace una matazón de más de 6 millones de judíos. 6 millones de judíos, a lo que se le conoce hoy el Holocausto. Hitler se levantó e hizo una matazón tan grande, no solamente de judíos, de otras naciones también, pero él odiaba a los judíos. Curiosamente, los desterraron de su tierra, no tenían tierra. Ellos habitaban en Palestina, en Siria. Los judíos estaban regados alrededor del mundo. No tenían un lugar, no tenían una tierra. Ellos habitaron como extranjeros durante mucho tiempo. Pero en 1948, las Naciones Unidas reconoce al Estado de Israel. Y cuando eso sucede, cuando la ONU proclama que el lugar donde está Jerusalén, ahorita lo que conocemos Tel Aviv, es el lugar de los judíos, es tierra de los judíos. Los judíos vuelven de su cautividad, de su cautiverio. Y ahora conocemos que los judíos, ¿verdad?, están en Israel, tienen una nación, ya se reconoce como nación. Fíjate cómo la promesa de Dios se cumplió por muchos años en Abraham. Les quitaron sus tierras, fueron dispersados, fueron cautivados, fueron esclavizados, pero la promesa de Dios estaba firme. La promesa de Dios no pasa. Y se les reconoció como un estado a Israel en el año de 1948. Porque la promesa de Dios es para siempre. Yo quiero que entiendas esto, mi amado, porque no sé por lo que estás pasando tú, pero la promesa que Dios hizo a ti y a mí se va a cumplir. No importa que las cosas se vean en contra o en tu contra, Dios va a cumplir su palabra. Y eso es lo que nos mantiene aquí en esta tierra, esperando la promesa de Dios. No importa cuánto se lleve, Dios le prometió a Abraham: esto voy a hacer contigo. Y aunque no lo vio, él murió creyendo que Dios lo iba a hacer, porque Dios no miente. Dios no es mentiroso. Así es que, mi amado, tienes que abrazarte de las promesas de Dios. Tienes que abrazarte y creer que el Señor va a cumplir su palabra. Estamos en tiempos difíciles donde esa palabra se está cumpliendo, ya lo último. Y tenemos que seguir hasta el final, hasta no ver la última letra de esta palabra cumplida en esta tierra, en mi vida, en mi casa, con mi familia, con mi generación. Las promesas de Dios son para siempre. Acompáñame por favor a Joel capítulo 3 verso 1. En el libro de Joel capítulo 3 verso 1. Dios les promete a los judíos: yo los voy a traer otra vez a tu tierra. Aunque sean dispersados, aunque vengan y les quiten, yo se los devolveré. Así de grande es nuestro Dios. Joel capítulo 3 verso 1 dice así: porque he aquí, en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí
entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, dice el Señor, y repartieron mi tierra, dice el Señor, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino de beber. Esto es lo que el Señor les dice: en aquel tiempo voy a hacer esto. Y en 1948 se cumple. El Señor trae a su pueblo otra vez a su tierra. El Señor cumple su promesa. Abrázate de las promesas de Dios. Abraham creyó a Dios, y hoy seguimos viendo el resultado de esa fe, porque tú y yo también somos hijos de Abraham, porque participamos de la raíz que sustenta a Abraham, que es nuestro Señor Jesús. Somos partícipes de la raíz, y todos los nutrientes que la raíz tiene, aunque seamos olivo silvestre, también nos pertenece a nosotros. También es para nosotros. Así es que esta palabra, esas promesas, no solamente son para el pueblo de Israel. Estas promesas son para ti y para mí. Estas son promesas para el pueblo de Dios. ¿Cuántos pueblos de Dios hay aquí? Entonces la promesa se correlaciona con la fe y está a disposición de a todos aquellos que le creen a Dios y que tienden a imitar la fe de Abraham, porque no cesó, ¿verdad? No menguó la fe de Abraham. Él creyó a Dios, salió de su tierra, de su parentela, creyendo lo que Dios le había dicho. Él no se movió porque él le dijo: ya vete de aquí, ya te casaste, pues ya vete de aquí. Ya te casaste, ya no perteneces aquí, vete y haz tu casa por otro lado. No, él se movió porque Dios le dijo: vete, sal de allí y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y a ti te la daré y a tu descendencia para siempre. Eso fue lo que lo movió a Abraham. Y le dijo: Dios, me creíste, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Y nosotros somos parte de ese polvo, parte de esa descendencia que Dios ha traído por causa de Abraham. Entonces debemos de conocer las bendiciones que Dios tiene para nosotros, de manera que cuanto más sabemos de la palabra de Dios, cuanto más conocemos a Dios, más conocemos de sus promesas y de lo que tiene Él para nosotros. Por eso es importante, mi amado, estar leyendo la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos la heredad que Dios tiene para nosotros, el testamento que Dios escribió para nosotros. Todos los beneficios que Dios tiene para con nosotros están escritos en este libro que se llama la Biblia. Así es que, mi amado, te recomiendo que leas tu testamento, el que Dios puso para ti y para mí. Las bendiciones no vienen a veces por falta de conocimiento. Dios ya las soltó, las bendiciones. Tú eres un hombre y una mujer bendecida. Pero la ignorancia, el no meternos, el no conocer, nos hace o nos impide disfrutar de la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo voy a saber que soy más que vencedor? ¿Cómo voy a enfrentarme al gigante si no sé que Dios está conmigo? ¿Quién contra mí? Si no sé que Él dijo que yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, estaré a tu lado. Es una promesa y la hago mía, y no importa dónde vaya, no importa lo que enfrente, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Él está de mi lado. Así es que, mi amado, eso me ayuda a mí a creerle y a caminar en fe a pesar de lo que vea. Él se llevó mis enfermedades, Él se llevó mis dolencias. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y yo lo creo. Yo lo creo. Vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 1.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios 1:18 dice así: mas como Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso? Diga conmigo, Dios es fiel. Una vez más, Dios es fiel. No te escuché, Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Vuelvo a decirlo, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros, a ustedes, no es sí y no es o no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, escúchame bien lo que dice Pablo, el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Yo quiero que entiendas ese juego de palabras. Ha sido sí en él y no. Verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dice Pablo que la predicación del Señor Jesucristo entre nosotros los creyentes no ha sido sí y no, ha sido sí. Ha sido sí la predicación. ¿Por qué? Porque el evangelio se trata de buenas nuevas. Se trata de la bendición, de la reconciliación. Y dice sí, así es. No es mentira, es una verdad, eres bendecido. Así es que todas las promesas que Dios ha hecho en Jesús son en el sí y en el amén. Aquí no dice no. Aquí dice son sí y son amén. Así es que ¿cuántos dicen amén? Las promesas de Dios son en el sí y en el amén, mi amado. Cuando usted escucha una promesa de Dios, usted tiene que decir sí, amén. Que así sea, que mi familia sea restaurada, que mi matrimonio sea restaurado, que mis generaciones sean bendecidas, que se levante una nueva generación. Sí, amén, que alabe al Señor. Que el Señor va a restaurar mi casa, que el Señor traerá a mi familia, porque hay una promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo digo sí, amén, y se va a cumplir. Aleluya. Se va a cumplir porque es una promesa y Dios no miente. Dios no echa mentira. Pero hermano pastor, usted no ha visto cómo la situación está en mi casa. Eso no importa, para Dios no hay imposible. No es lo que tú ves, es lo que Dios te ha prometido que va a hacer. No te preocupes cómo lo va a hacer. Es su problema, es asunto de Dios. Tu problema o mi problema es creerle que Él lo va a hacer y permanecer firme en esa palabra, en esa promesa. Por eso es que le creemos a Dios. ¿Por qué crees que nos congregamos aquí en este lugar? Sino para escuchar la promesa de Dios, para escuchar la palabra de Dios que tiene para con nosotros hoy. Y cuando salgas de aquí, aférrate a esa palabra y dile: el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? El Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Se llevó mis enfermedades, se llevó mis dolencias. El Señor está a mi lado. ¿A quién he de temer? ¿Al coronavirus? Por Dios. ¿A quién le he de temer? Mira, por muchos años, muchos años, el enemigo siempre ha querido destruir la generación de Dios. Por muchos años, y comenzando con Adán y Eva. Y luego viene Noé, porque Dios no halló ningún justo, pero miró uno y dice: no importa que todos los demás se hayan perdido, con este yo vuelvo a empezar. Por eso es importante que tú
esté siempre fiel delante de Dios. Porque aunque tu familia se vaya, mientras tú permaneces fiel, la promesa de Dios está firme, está presente en tu casa. Y tarde o temprano Dios traerá los que se fueron. Y se levanta Noé, y Dios rescata otra vez al pueblo y hace crecer y fructificar nuevamente a la tierra. Y vuelve otra vez. Después de Noé viene Abraham, porque el enemigo quiso destruir a Adán y Eva, no pudo. El enemigo quiso destruir a toda la tierra, pero Dios miró a Noé. Y luego se levanta un Abraham que le cree a Dios, lo manda a una tierra prometida, pero ahí los esclavizan. Y sigue así. Y por muchos años, muchos años, el enemigo ha querido destruir la nación del pueblo de Dios, pero no ha podido, porque hay una promesa allí. No importa cuántas veces se levante, mientras la promesa de Dios está allí, se levante quien se levante, sea quien sea, no va a poder, porque está peleando en contra de Dios. Y no solamente eso, mi amado, también en la iglesia. En una ocasión mi Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y desde que mi Señor Jesucristo fue alzado, la iglesia ha sufrido persecución. Han matado, han encarcelado, han apedreado a tantos y a tantos que han creído en el Señor. La que le llamaron la Santa Inquisición. Como durante toda la historia se ha escuchado que muchas naciones, ¿verdad?, han matado a aquellos que predican la palabra de Dios. Han querido desterrar este libro. Han querido desterrar la iglesia del Señor y no han podido, porque dice el Señor: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y es una promesa. Así es que, mi amado, aunque se levante una nación u otra en contra de la palabra de Dios, en contra de la iglesia de Dios, no van a poder. Hoy en China es el país donde repelen más a los cristianos. Los matan, los encarcelan, destruyen los templos. Y hoy en día ya se prohibió todo aquel que hable de la Biblia, que hable de Dios. Pero no van a poder, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Dios. Lo hicieron aquí en México. Nos llamaron herejes a los que creían, a los que predicaban. Nos llaman hermanos separados, que de hermanos no tenemos nada, porque no somos del mismo Padre. Porque si conocieran al Padre, entonces lo honrarían al Padre. Nos llaman hermanos separados. Pero ellos mismos quisieron callar esta palabra, quisieron callar la iglesia de Dios, pero no han podido. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios se cumple. Y está sobre cualquier gente, sobre cualquier nación, sobre cualquier rey o reino. Dice: el cielo, la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Para siempre. Eso es lo que me anima a mí a seguir adelante, mi amado. Eso me ayuda a mí a escuchar la promesa de Dios. Dios, se va a cumplir todo lo que tú has dicho, Señor. Que se oyen guerras, rumores de guerras, enfermedades, que se oyen virus, etcétera, etcétera. No me importa. Dice: permanece, porque el que permanece y llega hasta el final, ese será salvo. Y ahí yo me planto. Que si se parte la tierra, que se parta. Manos vamos con el Señor.
Es que si nos quitan la Biblia, que nos la quiten. La palabra de Dios está aquí, tatuada. La promesa está aquí. A menos que nos quiten la vida, me quitarán la promesa. Si es que no importa, mi amado, no tenga miedo, no tenga temor. Yo no sé por lo que estés pasando hoy. Hay situaciones en nuestra vida que a veces nos hacen, ¿verdad? Como que claudicar de alguna manera. Pero la promesa de Dios está allí firme. Y dice en Isaías 55:10, acompáñame por favor. Isaías 55:10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla y siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale, dice el Señor, de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dice el Señor que lo que Él ha hablado no va a regresar hasta que cumpla lo que el Señor le ha mandado hacer. Así es que yo no sé cómo está tu situación hoy, pero la palabra y la promesa de Dios están en ti y están en mí. Y hasta que no se cumpla esa promesa, esa palabra no va a regresar al Señor. No va a decir es hecho, si todavía no está hecho en mi vida. Así es que puedo estar confiado que aunque yo no veo a toda mi familia aquí, confío en la promesa que Dios me ha dado. Y que mi familia, mi casa, mi descendencia va a ser bendecida. Así es que la palabra de Dios, mi amado, lo tenemos que tener en la mente y en el corazón todo el tiempo. Porque son las promesas que nos van a sacar adelante. Son las promesas que nos van a poner de pie en momentos y en situaciones difíciles. No sé lo que estés pasando, enfermedad, situación en tu matrimonio, en tus hijos, tu familia, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que Dios va a cumplir su palabra en ti y en mí. A medida que nosotros nos dejamos moldear por Dios, a medida que nosotros buscamos y nos mantenemos fieles al Señor, porque esa palabra es fiel y es verdadera, y se va a cumplir todas y cada una de las palabras aquí escritas. ¿Sabes que Jesucristo va a venir por segunda vez? ¿Sabes que Jesucristo va a venir a arrebatar a su iglesia? ¿Sabes que Jesucristo va a traer juicio a las naciones? Pues aquí dice la palabra, y ¿sabes qué? Se va a cumplir. Así es que vivamos, mis amados, como que si ese día es hoy o es mañana. Vivamos creyendo eso. Porque aunque para muchos es locura, para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es creerle al Señor. Para nosotros es levantarnos en fe y permanecer en lo que hemos creído. Sí me estoy explicando, ¿verdad, mi amado? Cómo la promesa de Dios fue alcanzada a pesar de las situaciones que ha vivido el pueblo de Dios. La promesa que le hizo Dios a Abraham. Han pasado ya 4000 años de esa promesa y hoy sigue vigente. Y hoy sigue el Señor bendiciendo a su pueblo. Y las generaciones siguen creciendo. No sé qué situación estás viviendo hoy. Económica, marital, una situación espiritual o emocional. No sé qué estés pasando hoy, pero déjame decirte una cosa. Aférrate a la promesa que Dios hizo. Hay tantas promesas en su palabra. Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Él dijo: no importa dónde estés, allí estaré. Clama a mí y yo te responderé. Es que no lo oigo, no
necesitas oírlo, necesitas creerlo, que Él te va a responder. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero creo que el Señor me va a responder. No importa qué situación me encuentre, sé que Dios me va a levantar. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios la suelta con un propósito. Y te bendijo a ti, a ti, a ti, a mí. Y cada vez que ponemos nuestra fe en esa palabra, cada vez que ponemos nuestra confianza en esa palabra, toda situación, todo problema, toda necesidad, el Señor lo va a saciar. Esa es la promesa que yo tengo de mi Padre, que nunca, nunca me va a dejar. Que no importa en la situación donde me encuentre, no importa cuánto tiempo lleve, no importa cuántas situaciones pase o enfrente, mi Dios no me dejará. Mi Dios me levantará, y si hubiese caído, poderoso es Dios para levantarme otra vez. Me equivoco una y otra vez, pero no importa eso. Lo que importa es saber que Dios no me va a dejar allí, porque su palabra dice que si 7 veces cae el justo, Él me levantará. Él me levantará. Te voy a invitar, por favor, que vayamos al libro de los Salmos. En el Salmo 126. Este sentimiento o este deseo tenía el pueblo de Dios, porque sabía y conocía las promesas de Dios, y sabía que tarde o temprano lo que Dios le prometió a Abraham se iba a cumplir en ellos. E hicieron este canto, un canto muy hermoso, que dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Estaban cautivos, estaban esclavizados, pero vivían en una promesa. Dios nos va a librar de esta cautividad. Dios nos va a librar porque Él lo ha prometido. Y luego dice en el verso 2: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Dice: cuando Dios haga volver esto, cambiará mi lamento en gozo, cambiará mi lamento, mi dolor, mi angustia en alegría. Eso fue lo que pasó en mi vida, a lo mejor también en tu vida, cuando vino Cristo a nuestra vida. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Porque así dijeron del pueblo de Israel. Quisieron esparcirlos, quisieron desterrarlos de la tierra, pero no pudieron, porque la mano de Dios, la promesa de Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Y ahora dicen: grandes cosas ha hecho Dios en Israel, con su pueblo. Y luego dice: estaremos alegres. Verso 4: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Nehueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dice el Señor: muchos de nosotros hemos derramado lágrimas, pero hay una promesa. Dios dice que en aquel tiempo toda lágrima Dios la enjuagará, y ya no habrá más dolor, y ya no va a haber más oscuridad, porque Dios será nuestra luz.
Dice que todo dolor, toda enfermedad, aún la muerte será desterrada. Es una promesa. Y en eso tenemos que vivir, mi amado, en este tiempo, creyendo en las promesas de Dios, no en las que me dicen el gobierno, no las que dicen, ¿verdad?, las televisoras o los medios o el YouTube, sino las promesas que dice Dios. Y dice que los que sembraron con lágrimas, con llantos, van a cegar con regocijo. Sufrimiento, mi amado, sí, pasamos muchas situaciones, sí, el enemigo no descansa, pero creemos en las promesas de Dios y confiamos en ellas. Cuando Jesús todavía estaba en la tierra, cuando le dijo a sus discípulos que Él iba a ser muerto, crucificado, y lo iban a enterrar, pero al tercer día dijo: yo voy a estar enfrente, voy a levantarme de la tumba y los veré. Les dijo esta promesa: me voy, pero no los voy a dejar solos. Les dejaré un consolador, que Él los guiará a toda verdad. Porque si no me voy, el consolador no viene. Porque si yo no me voy, la promesa que tengo del Padre no viene con ustedes. ¿Y sabes qué pasó? Después de que Jesús fue recibido arriba en gloria, les dijo: no salgan de Jerusalén, no se vayan a ningún lado, quédense aquí hasta que hayan recibido la promesa que oíste que les dije. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Por poquito Tomás se le andaba perdiendo, pero los discípulos creyeron. No se fueron a ningún lado, no salieron de Jerusalén. Se iban a orar todos los días y esperaban esa promesa. Señor, tú dijiste, tú nos prometiste que ibas a enviar el consolador a nuestra vida. Y allí estuvieron todos los días, dice la palabra, que subían a orar a cierta hora todos los días, esperando esa promesa. Y de repente, un día, estando, dice, todos unidos en oración, viene un fuerte viento recio, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Quiero decirte esto y quiero puntualizarte esto, porque la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Porque las promesas que Dios ha hecho para ti, para mí, las cuales tú conoces en este libro, se van a cumplir en ti y en mí. Y tan grande ha sido esa promesa que todavía hoy en día se sigue moviendo su hermoso Espíritu Santo entre nosotros. Todavía esa promesa sigue, dice: no nos dejaré solos. Quiere decir que iba a estar contigo todo el tiempo. Y está aquí, mi amado. Dios está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Y no porque yo quiera decirlo, tratarte de convencer de algo, no. Porque dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. No necesito convencerte. Solamente lo creo, lo que está ahí. Y Dios está aquí. Yo quiero que lo sientas tú. Ponte sobre tus pies, por favor. Yo no te estoy diciendo que te aferres a una noticia nada más, o algo que a mí se me ocurrió. Yo quiero que te aferres a la palabra de Dios, a la palabra que Dios nos ha dado hoy. Todo se va a cumplir allí. Todo se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, las noticias pasarán, el coronavirus pasará y vendrán otros más, pero la palabra de Dios se va a cumplir.
La promesa de que Dios dijo: no los dejaré solos, sigue vigente hasta el fin del mundo y aún más allá, porque fiel es Dios. Fiel es Dios y no miente. Él no miente. Él dijo que va a hacer y hará. Él dice que lo va a hacer y lo va a hacer. No miente. Y su Espíritu Santo está hoy en este lugar y quiere sanarte, y quiere liberarte, y quiere restaurarte tu vida, tu corazón, tu espíritu, tu alma, todo tu ser, porque anhela a Dios tener un encuentro contigo. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Díselo una vez más: Espíritu Santo, Espíritu Santo. Dile: te necesito. Necesito. Manda tu fuego, Señor. Manda tu fuego a este lugar, a este lugar. Díselo, Espíritu Santo. Solo anhelo, solo anhelo mirar tu gloria. Mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Llena este lugar. Llena este lugar. Dile al Señor: tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda, Señor. Mi ayuda. Creo en tus promesas, Dios. Espíritu Santo, llena mi vida, Señor. Díselo una vez: tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres el que me sostiene. Tú eres el que me levanta. Mi ayuda. Tú eres el que me restaura. Confío en tu palabra. Dijiste: no me dejarás solo. Dijiste: enviaré la promesa. Y esa promesa, Señor, que se cumpla hoy en mi vida. Dile al Señor: sáname, límpiame, renuévame. Renuévame, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito. Te necesito. Yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. A este lugar. Espíritu Santo. Espíritu Santo. De solo anhelo. De solo anhelo. Eres
vez más, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Oh, Señor, te anhelo, Tú eres mi te ayuda. deseo más y más. Espíritu Santo, llena este Llena, llena, Espíritu Santo, llena, llena este lugar. llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Oh, sí, Señor. Gracias, Dios. Señor, tú le das fuerzas al que no tiene ninguna. Tú lo restauras y lo renuevas. Te pido en el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo te llene en este momento. Levanta tus manos a Él. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Dios. Necesito de ti. Necesito que me sanes. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero habla con Dios hoy y dile, Señor, esta es mi necesidad. Y tu palabra dice que si clamamos a ti, tú nos responderás. Tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, Señor Jesús, tú lo harás. Por eso hoy, Señor, levanto un clamor por este lugar, para que seas tú quien obre, Señor, en cada una de las familias que se congregan en este lugar. Que ninguno se pierda, Señor. Oramos por nuestros vecinos, Dios. Oramos, Señor, para que sean restaurados, sean sanados, sean levantados, mi Señor. Que se puedan acercar, Señor, a tu presencia confiadamente. Oramos por nuestras familias. Oramos, Señor, por nuestros hijos, por nuestras generaciones. Oramos para que seas tú quien levante y restaure, Señor, al hermano, a la hermana que se ha apartado de este caminar. Oramos, Señor, para que seas tú lo que lo atraiga con lazos de amor y lo vuelvas otra vez a sostener. Oramos, mi Dios, por nuestra ciudad, para que seas tú, Señor, quien reine, gobierne nuestro estado, nuestra ciudad, nuestro país. Para que seas tú, Señor, quien haga la obra, porque tu palabra dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo, Señor, lo vamos a recibir. Oramos por nuestros patrones, por nuestro trabajo, por nuestros clientes. Oramos, Señor, por la gente que dona, por la gente que ayuda. Multiplícales, Dios. Tu promesa está allí, Señor. En el que da, Señor, recibe, y el que siembra, cosecha, Señor. Por eso creemos y damos, Señor, honor a ti, nuestra ofrenda y nuestro diezmo, Dios. Bendice, mi Señor, Puerto Vallarta. Bendice las familias. Bendice a tu pueblo, mi Señor. No solamente aquí en Puerto Vallarta, sino en toda la tierra. Bendecimos a Israel, Señor. Bendecimos a Jerusalén, y sea la paz dentro de sus muros y fuera de ellos también, Señor. Creemos, Señor, que tú vienes pronto. Creemos que estás a la puerta, Señor, mas eres paciente para con todos. Que todos vengan, Señor. Te doy gracias por ello, por tu paciencia, porque la tuviste conmigo, porque la tienes con mi familia. Porque no vendrá, Señor, hasta que se cumpla la promesa. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Alma y corazón,
totalidad. Gracias, Señor. En totalidad a ti. Dice, rindo mi alma, Rindo alma y corazón. todo mi ser, Señor. No tengo nada más que dar. No tengo nada más que dar. Solo mi alma y mi corazón, Señor, a ti. Tómalo. Tómame, oh mi buen Señor. Tómame en tus brazos. Díselo a Él. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos Y haz de mí y haz de mí como lo tú que quieras. tú quieras. Tómalo, aquí estoy, dile. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame, Señor. Aquí estoy. Toma mi vida. Toma mi vida En tus manos. en tus manos. En tu mano. Y haz de mí Y haz de mí lo que tú quieras. tómame. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame. Tómame, Señor. Toma mi vida en tus En tus manos, Señor. y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro delante de ti, que tenga de ti misericordia. Que el Señor esté contigo donde quiera que tú andes, donde quiera que tú estés. El Señor esté contigo hoy y siempre. Que la promesa de Dios esté contigo hoy y siempre. Aférrate a la promesa de Dios. Aférrate a su palabra. Aférrate a Él en fe. Y dile: no te soltaré si no me bendices. No te dejaré ir, Señor, si no me bendices. No te soltaré, porque sé que no me soltarás tú a mí, Señor. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermano. Que la presencia del Señor no se aparte de cada uno de ustedes. Amén. Es un privilegio estar en tu presencia. Es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Es un privilegio estar